atención que otros medios apenas si están mencionando Televisa, no veo que esté mencionando esto. Sabes, pasan muy por encima de los testimonios, pero no pasan sobre este caso específico de El Universal, así tal y como tú lo estamos ahora mismo manejando. Ahora, ¿te acuerdas que, de hecho, querido Paco, desde el inicio de estas audiencias llegamos a la conclusión de que conforme los fiscales fueran despepitando poco a poco los testimonios de los testigos, todos sus testimonios, todas las pruebas que iban presentando, iban a aterrizar primero en la corte de Brooklyn, pero acto seguido iban a aterrizar acá, en México, donde periodistas como tú y alguna gente especializada iba a encajar estas piezas en este gran rompecabezas que hemos ido armando. Pero fíjate nada más lo interesante. Cuando te tengo que platicar así entre cuates, sin que nadie se entere, querido Paco, fíjate que yo cuando me dejó abandonado, así con el culo al aire, literalmente el Excelsior me dejó abandonado porque el Excelsior llegó, Vicente Fox y destruyó la cooperativa y luego se le entregaron a los Vázquez Raña. Bueno, a mí me dejaron realmente con el culo al aire en España, yo era el corresponsal en Europa y el Universal me fichó nada más enterarse de los atentados del 11 de septiembre del 2001, me fichó, pero con la intención de que yo me fuera a Afganistán. Y así hice, me fui a Afganistán un poco para tratar de recomponer mi maltrecha situación financiera, tratar de rescatar a mi familia del naufragio. Y directamente desde México me fui a, era el primer, por cierto, periodista que cubría una zona de guerra para el Universal. Y entonces, pues la cobertura fue larga, realmente muy complicada, murieron varios amigos míos en esa cobertura. Yo estuve a punto de quedarla ahí, de estirar, de entregar los tines en esa cobertura. Y después de ya varios meses, como 3 meses de cobertura, ya en la parte final, cuando estábamos ya nos habíamos replegado hacia las montañas de Tora Bora para hacer la cobertura de la posible captura de Osama Bin Laden, en ese momento llegó Carlos Loret de Mola. Y ya sabemos, lo que he contado yo, que Carlos Loret de Mola hizo un montaje ahí en Tora Bora donde dijo que él había llegado el primero a Afganistán, él se inventó una historia que lo convirtió en un solo día en corresponsal de guerra. Y después vinieron los montajes de Florence Cassés y todo esto. Bueno, con todos estos antecedentes sobre Carlos Loret de Mola, yo después me fui a Estados Unidos como corresponsal en Washington, pero cuando yo regresé a México después de, no sé, después, como sé yo, como casi 20 años después de aquello, veo que Carlos Loret de Mola se había convertido en uno de los columnistas estrella del Universal. Y a mí no me salían las cuentas, porque yo decía, a ver, yo que hice una cobertura para el Universal literalmente a tumba abierta, con todos los riesgos, y que este payaso de Loret de Mola llegó en el último momento y contó historias que no eran ciertas. ¿Cómo es posible que se hubiera convertido en el columnista estrella del Universal? Y sobre todo después de haberse inventado el montaje contra Lorenz Cassés de la mano de Cárdenas Palomino y Genaro García Luna. No, no me explicaba yo, pero ahora empiezo a entender. Ahora empiezo a entender que si García Luna le daba dinero al Universal a través del gobernador de Coahuila, Genaro García Luna, que es muy cercano a Carlos Loret de Mola, yo diría que se convirtió prácticamente en uno de sus padrinos para que el dueño del Universal le diera a Carlos Loret de Mola una columna en el Universal. Ironías del destino, ¿no? ¿Qué cosas, cómo funciona el periodismo en México, querido Paco? Jaime, siempre ha funcionado así, ¿no? Bueno, tú y yo lo conocemos históricamente, en ese periodismo crecimos, nos fuimos por casualidades de la vida, pero mira, lo que muestra esto es eso, que son los dueños de los periódicos, son negociantes de poder, negociantes de recursos públicos. Mira, recuerda, por ejemplo, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, un grupo de periodistas creó empresas para vender
como opinión pública, propaganda política. Aquellos periodistas recibieron más de 1,000 millones de pesos y así han venido funcionando históricamente. Recuerda, había gacetillas antes, había gacetillas que no eran otra cosa sino notas pagadas. Sí, y ese periodismo viejo se fue creando en vicios que adquirió Loret de Mola. Mira, a mí me impresiona, no que sea el columnista estelar del Universal, porque ya lo dices tú, pues es parte de una negociación con un personaje que tuvo mucho poder y que era el que manejaba toda la inteligencia de este país. Mira, a mí me preocupaba mucho porque con el tema de Florence Cassés, yo decía, y todavía lo sostengo, que Carlos Loret de Mola debía no ser columnista, sino ser un preso más en alguna cárcel, por el caso de Florence Cassés. ¿Sí? ¿Cómo puedes tener ahí a una persona que haya transmitido en vivo la tortura de otra persona detenida? Pero no detenida, mira, ahora yo ya digo que fue la policía federal había secuestrado a Israel Vallarta y a Florence Cassés, lo torturaron, y que entonces Loret de Mola se hace cómplice de un delito, del que no lo exime nada, ¿eh? Porque, ¿qué es? Mira, un delito porque acuerda, prepara o realiza, y realiza conjuntamente, y tienen ayuda. ¿Por qué? Porque prestó las cámaras de la televisión, porque él ya sabía que era un montaje, él se prestó, sabía que esos detenidos, Israel Vallarta y Florence Cassés, estaban secuestrados y ellos lo estaban presentando como flagrancia. Entonces, mira, no me sorprende que sea columnista porque son negociantes de poder. Y tampoco me sorprende que no esté en la cárcel porque, bueno, son personajes que gozan de mucha influencia. Calderón primero y luego Peña Nieto controlaban al Poder Judicial, ¿sí? Con mano de hierro, y ese Poder Judicial está corrompido de raíz. Lo que me sorprende es que sea el columnista estrella conociendo el dueño del Universal, Juan Francisco Ili Ortiz, que es un tipo que puede estar involucrado en delitos. Pero otra vez, mira, en este país parece que no interesa, parece que nada, lo que le interesa a los dueños de los periódicos es tener ingresos porque además les sirve para sostener otros negocios. Juan Francisco Ili Ortiz, por ejemplo, tiene negocios en el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces le sirve para eso, le sirve para sostener otras entradas y el periódico se vuelve una fachada de poder para negociar. Así es, así es. Adri, ¿por qué no nos pones el video número 19, por favor?